Comienza la sección de Halo en Explícalo, que viene justo después de la sección de Choco Flint. A mí que me lo expliquen. Nosotros en Moda tu Bola lo ponemos difícil para recordar los nombres de las secciones. Y Halo, adelante. Lo mejor es que el juego de palabras fue casual e involuntario. Sí, total, sí. Pues bueno, hoy voy a contar una historia que me gusta mucho y merece película, por lo menos capítulo de una serie, que es el incidente entre Charlie Brown y Franz Ziegler. Charlie Brown no tiene ninguna relación con el personaje de Snoopy. Claro. Y bueno, esto es una perfecta prueba de que puedes encontrar ejemplos de empatía y bondad y compasión hasta en los peores momentos, las peores situaciones, y que no tenemos que aceptar ciegamente la propaganda que nos meten para deshumanizar a los enemigos y estar dispuestos a probar cosas que en otras circunstancias consideraríamos criminales. Y bueno, esta anécdota en concreto ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, el 20 de diciembre de 1943, y están implicados un bombardero Boeing 747, un Boeing B-17, la famosa fortaleza aérea de los americanos, y un caza Messerschmitt alemán. Este B-17 en concreto es llamado fortaleza aérea porque es uno de los bombarderos más exitosos de su época y el tercero más construido de la historia, si no recuerdo mal, que eso no me lo he apuntado. Y está llamado fortaleza porque tenían hasta 9 ametralladoras a bordo, resistían una cantidad de daños surrealista, ya veréis lo que le pasó a este, y seguían volando. Y era la única forma que tenían de defenderse de un caza, aparte de la mayor altitud que alcanzaban, porque los cazas se mueven muchísimo más rápido y reventaban los bombarderos uno tras otro. Este fue cierta mejora, pero seguían siendo bastante vulnerables a los ataques en grupo. Y bueno, este en concreto, que se llamaba Yaol de Pap, en inglés antiguo es el viejo Pap, estaba volando con la primera misión de esta tripulación, del teniente segundo Charles Brown, volviendo de un bombardeo exitoso sobre Bremen, lo cual pues no es precisamente algo muy bonito porque era un bombardeo sobre población civil. En la Segunda Guerra Mundial fue cuando se abrió la veda de atacar a los civiles para desmoralizar a las naciones. Antes de eso no era nada habitual. Y bueno, nada, como digo, volvían con éxito de bombardear Bremen, habían soltado toda su carga, pero habían sufrido varios daños por culpa de los ataques de las unidades antiaéreas. Habían perdido uno de los motores, otro fallaba, esto es un cuatrimotor, entonces tenían solamente 2 motores a pleno rendimiento y uno mal y varios agujeros en el fuselaje, así que se vieron obligados a reducir la velocidad y descender, con lo que se separaron de su escuadrón. Tenían que descender porque a esa altitud de más de 8.000 metros estaban a 60 grados bajo cero. Y la cuestión es que al descender tanto de altitud como de velocidad se pusieron al alcance de los cazas enemigos y tuvieron que soportar un tiroteo constante por parte de un número de entre 12 y 15 cazas enemigos, no está claro, durante más de 10 minutos. Los dejaron completamente destrozados. Hay fotos de aviones con ese tipo de daños, tienen agujeros del tamaño de la puerta de un garaje en el fuselaje. Les faltaba directamente el morro, que era un cono de plexiglas, era como un parabrisas enorme. Les faltaba directamente, les fallaba uno de los timones, que tenían uno a cada lado, pues solamente podían maniobrar con una mitad del avión y ya solamente tenían un motor al 100% y los otros 3 hechos trizas. Habían sufrido varios impactos de metralla, una gran parte de la tripulación, y del frío se les había congelado la morfina y el resto de medicamentos y no se podían ni siquiera curar. Así que estaban completamente para el arrastre para cuando consiguieron escapar de los cazas. ¿Seguís ahí? Sí, seguimos, pero flipando, porque no sabemos cómo... Escuchando con mucha atención, perdona. Es que quiero saber cómo puede ser que eso siguiese adelante. Sí, estaba tan destrozado el avión que parece que vuela por arte de magia y no por aerodinámica. Claro, eso estoy diciendo, eso pensaba yo. La cuestión es que así de hechos polvo y a baja altitud y a baja velocidad fueron divisados por otro piloto alemán que había aterrizado para repostar, que este es el nombrado Franz Ziegler, que tenía también el caza algo dañado, estaba en buenas condiciones para pilotar, pero
tenía el motor dañado con el radiador funcionando mal, y si el radiador se paraba, estos cazas tenían un motor muy potente y habría ardido enseguida y se habría estrellado, porque no son buenos planeadores los cazas de combate. Todavía un B-17 sí puede planear, por eso puede aguantar con un solo motor, pero un caza tiene una superficie alar tan pequeña que le resulta más fácil estrellarse que volar sin motor. Y la cuestión es que aún así se arriesgó a despegar para atacar al enemigo, y en cuestión de un par de minutos ya los había alcanzado. El otro avión, como digo, estaba completamente destrozado, y se acopló a ellos y se preparó para disparar. Cuando les tenía completamente fijados y viéndoles por la mirilla de sus ametralladoras, vio a través de los enormes agujeros, pudo ver a la tripulación heridos, sangrando y hechos un ovillo porque estaban congelándose, y se quedó paralizado por la lástima. Además de que recordó una frase que le decía su oficial al mando cuando estaba en la campaña de África, que era: si alguna vez veo u oigo que le disparas a un hombre en paracaídas, te dispararé yo mismo. Porque una cosa que no se suele comentar en las películas bélicas es que antiguamente los pilotos, al ser un número bastante reducido, un pequeño club, tenían una especie de camaradería incluso entre enemigos, y no era raro ver que evitaban atacar al desvalido. Otra cosa es que te ordenasen lanzar bombas sobre una ciudad, que lo iban a hacer, obviamente. Pero si podías derribar al avión, no hacía falta rematar al enemigo, ¿sabes? ¿Ibas a preguntar, perdona? No, he dicho jolín porque Jolín, me sí. está flipando, me está flipando el relato de hoy. Yo nunca he entendido ese código de honor que hay a veces en la guerra, Sí, claro. esa especie de cosas que hay, pero claro, sí. Claro, es que aparte no tenían la propaganda tan efectiva que tenemos ahora. Esta fue, insisto, la primera guerra con ese nivel de salvajismo. O sea, la guerra es terrible siempre, y ya os hablé de la Primera Guerra Mundial hace más de un año, y ya veis lo desagradable que era. Pero aquí fue cuando se inventó la guerra más sucia. O sea, pues eso, vamos a destruir directamente las ciudades enemigas, tanto los de un bando como los de otro. O sea, obviamente los alemanes estaban destrozando Inglaterra y Londres concretamente. Pero esa es la cuestión. Antes de eso, normalmente la población civil sufría menos. Sufría el hambre porque se paralizaba el comercio, y sufría las pérdidas de sus maridos porque se los llevaban forzados a la guerra. Pero no era normal lo de arrasar ciudades a propósito, expresamente. Y bueno, nada, como digo, los tenía a su merced, pero fue incapaz de disparar. Le parecieron exactamente lo mismo que pilotos en paracaídas. Esa gente ya estaba completamente derrotada, y les empezó a hacer señas para que descendiesen y fuesen detenidos. ¿Qué pasa? Que no había un código establecido todavía de señales universales entre pilotos, y los del B-17 al mando de Brown simplemente vieron que el alemán, en vez de dispararles, se les ponía al lado y empezaba a hacer gestos raros y no entendían nada, así que dijeron, bueno, estaban bastante perplejos y dijeron, vamos a seguir a ver si no nos dispara y qué está haciendo este hombre. Y siguieron rumbo al Mar del Norte para ir hacia Inglaterra. Ahí tuvo que decidir Stigler qué decisión tomar, y decidió que, como no podía convencerles de que fuesen detenidos y no era capaz de matarlos, acercó su avión todo lo que pudo al flanco derecho del avión enemigo para que los antiaéreos alemanes no les pudiesen bombardear, para no derribar a un piloto aliado. Sí. Así que les escoltó hasta que llegaron al mar, pasando por encima de varias zonas protegidas. Evitó que les disparasen varias veces, y luego, obviamente, cuando volvió, decidió no contar nada de esto. Claro. En aquella época no había localizadores a distancia ni nada por el estilo, así que nadie podía saber qué caza de los suyos había escoltado un bombardero enemigo hasta la frontera. Pero nada, les escoltó y les salvó. Y como dato curioso, a Brown, al americano, le prohibieron que contase esta historia hasta que terminó la guerra, para que los pilotos alemanes no despertasen simpatía entre los pilotos aliados. Ya. Con esto termina la anécdota. Solo puntualizar que en el 1990 se pusieron en contacto por primera vez. Supo quién era. Al hacerse popular la historia de Brown, apareció Stigler y dio detalles que demostraban que había sido él, sin lugar a dudas, porque no los podía saber otra persona. Y se conocieron y fueron amigos hasta que ambos murieron en 2008. Jolín, qué historia. Una historia muy peliculera. Sí, muy de película, muy de lo que tú decías al principio, de poner un lado humano a las personas que participan en la guerra, pero bueno, no puedes dejar de pensar que esas mismas personas, esta persona que hizo eso,
si le mandaban bombardear a una ciudad con civiles, lo hacía. Entonces, voy a desmitificar un momentín eso y queda dicho, pero bueno, no, Claro, brutal. pero es que es lo terrible de la guerra. Claro, O sea, claro.